Muchas gracias por seguirnos en otro episodio de este podcast Ciudadano Oropesa. Gracias por unirse a nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo para que se puedan suscribir. Hoy voy a platicar con un amigo estimado, además ya conocido de tiempo atrás, estratega en comunicación política, Manuel Monge. Muchas gracias. Roberto, un gusto poder estar aquí contigo acompañándote. Y con un tema, Manuel, que ya está muy, bueno, no está muy cerca ya prácticamente. Pues todo el tiempo vivimos en la politización y vivimos siempre en la antesala de algún proceso político importante. Y entonces, pues vamos a hablar hoy de el área donde tú estás especializado, porque pues estamos permanentemente teniendo retos en ese sentido de la comunicación política. ¿Y qué momento estamos viviendo hoy en la comunicación política? ¿Qué plataformas, qué formas, qué situaciones están usando los gobiernos, los partidos, la iniciativa privada, los influencers, todos los que están en este tema de hacer comunicación y comunicación política? ¿Qué están haciendo hoy para influir, para llegar, algunos para manipular la información, la opinión pública? ¿Qué se está haciendo hoy en el tema de comunicación política? Vamos a hablar de eso. Pero bueno, vamos a aprovecharte, Manuel, para que la primera pregunta es, hoy ya estamos viendo lo que tenemos y cómo se está haciendo comunicación política. Pero a ver, un rápido recuento de qué nos trajo hasta acá en materia de comunicación política. ¿Cómo llegamos aquí? Y esas instituciones, la democracia, todo lo que la comunicación política ha contribuido también durante este tiempo, ¿qué se ha hecho para llegar hasta nuestros días? Eso es interesante también. Sí, una visión que tú tienes. Sin duda, claro que sí, es un tema muy interesante. Hoy estamos viviendo una revolución real en el tema de comunicación. Pero, y además, cómo la política ha estado involucrada en la comunicación directamente y la tecnología para poder acercarse con los ciudadanos. Pero si recordamos y hacemos este pequeño recorrido de cómo eran los inicios de la democracia, pues tenemos que remontarnos a Grecia, a Roma, ¿no? Al Ágora, ahí donde el líder es el que hablaba frente al grupo, de ahí surgieron los grandes oradores, tenemos ahí a Cicerón, tenemos también a varios, Marco Aurelio, también hay unos varios discursos interesantes, que si vemos la dinámica, hay que entender, el político se debe al apoyo social, y siempre está buscando el apoyo social. Y en la antigua Roma también pues, se buscaba esto. ¿Cómo lo hacían? Pues a través de la palabra, hablando, buscando, dialogando, argumentando, ¿no? ¿Cuál era la dinámica en esta parte? Pues se requería un espacio físico que estuviera adecuado para que pudieras tú tener al orador de frente y poderlo escuchar muy cerca, ¿no? ¿Qué buscaba el orador? Motivar, argumentar, darte razones, llevarte con la narración hasta un punto donde emocionalmente te convencieras de lo que estaba diciendo, ¿no? Y de ahí surgía obviamente el movimiento. Obviamente eso es lo que pasó desde 500 años antes de Cristo hasta 1400 promedio, ahí cuando aparece Gutenberg, ¿no? Con la imprenta. Y bueno, ahí viene. Bueno, ya nos dice un salto de casi 1000 años. 1000 años, sí te dimos, o sea, ahí venimos con el mismo discurso, la misma mecánica, años, sí. La Edad Media obviamente, pues seguía con la misma dinámica, aparece la imprenta, que es un medio de comunicación también, y transforma esta parte, ¿no? ¿Por qué la transforma? Pues hablamos obviamente hasta de Lutero, ¿no? Con la imprenta, le permite imprimir sus tesis y clavarla, sus 95 tesis que las clava en la iglesia, y a partir de ahí surge el panfleto. Ya no necesitas tener al orador como tal frente a ti, surge el panfleto, y el panfleto además tiene una dinámica interesante, ¿no? En el tema de política, porque empiezas a expresar tus ideas. Ya no nada más tienes que estar frente a una plaza. Cuando estabas frente a la plaza, pues estás expuesto a la crítica, al grito, o que llegara el gobierno y te sacara. Aquí no, aquí pero ya tocaste algo importante. Con el panfleto también empieza lo anónimo. Viene el tema anónimo, ¿no? La individualización de la información. Ya tienes, además, lo clandestino también se da. Porque el panfleto, 8 o 10 hojas, tú las doblas, te las escondes y vas y te las llevas y las compartes con otras personas.
o las lees frente al público, ¿no? Pequeñas reuniones, ya no son los grandes lugares, ya tienes, o sea, cambias la dinámica también, ¿no? Empiezas a cambiar esta dinámica de interacción social, ¿no? Se presta para poder hacer pequeñas reuniones, irte moviendo con diferentes grupos, con una sola finalidad: modificar el pensamiento de las personas para encaminarlas hacia una causa, ¿no? Que finalmente eso es lo que hace la comunicación. Todo intercambio de comunicación busca mover al otro en un sentido, ¿no? Desde el bebé que nace y llora, busca mover a la madre para alimentarla. Cuando alguien habla con otra persona, tiene una intención con otra persona y busca moverla hacia algo, ¿no? Hay un interés siempre en la comunicación. Ese es el principio. Y cuando se da con esta parte del panfleto, pues bueno, te permite también no nada más ya estar en la plaza, sino lo que decía, ¿no? Lo clandestino, moverte de un lugar a otro con pequeños papeles e irlos distribuyendo. Y finalmente, bueno, se vuelve también un medio diferente de comunicación donde la política empieza a entrar. Empezamos a ver que el gobierno lo utiliza, los movimientos revolucionarios también utilizan este tipo de instrumentos. ¿Para qué? Para hacer llegar sus ideas, para hacer que la gente vea de una forma distinta lo que estaba pasando y poder hacer un cambio finalmente, ¿no? En el sistema. Es lo que, bueno, vemos con el tema de la imprenta. De ahí podemos dar un salto a lo que es la prensa, de 1450 a 1600, cuando empieza el tema de la prensa como tal, y vemos que se vuelve el cuarto poder la prensa, ¿no? Se empieza a considerar uno de los poderes más importantes porque influyen directamente ya sobre los públicos. Tenemos una construcción de realidades paralelas, ¿no? Cuando se empieza a dar el tema de la prensa, pues los medios de comunicación tienen pues, ciertos intereses también. Hablamos de la prensa con un sentido, con un interés, y otra de oposición, también buscando tener su realidad, construyendo realidades, ¿no? Y la política obviamente ocupa ese tipo de herramientas, es parte de también cómo poder hacer llegar el mensaje de un político o de un partido hacia un grupo, ¿no? Hoy en día seguimos viendo periódicos que existen todavía, a pesar de que, bueno, habían dicho que van desapareciendo, hay muchos que persisten, y con ideologías muy marcadas, ¿no? De izquierda, derecha, centro, que hoy el centro pues, prácticamente está desaparecido. Estamos llegando a un nivel de discusión muy, muy amplio y además muy extremo, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar a esa parte. Sí, porque estás dando saltos importantes. Ahorita hablaste del tema de la prensa, por supuesto, es algo que en nuestra historia es sumamente relevante, y en la comunicación política, por supuesto que lo es la prensa, y lo sigue siendo, porque bien dices, a pesar de todos las veces en que se ha dicho que van a desaparecer los medios impresos, digamos, hay unos que sí han sufrido mucho, pero se sostienen, y entonces están híbridos ahí, versiones digitales, versiones impresas, versiones de prensa tradicional, pero se han sostenido. Entonces, nos has dado esta explicación en saltos importantes, y bueno, viene después radio, televisión, o sea, vienen cosas también en esta parte de nuestra historia que evolucionan también o revolucionan la comunicación política ya siglo XX. Yo creo que es un parteaguas para esto que estamos hablando, ¿no? Sí, el siglo XX ya es un parteaguas, ¿no? La televisión es un juego importante también en la política, ¿no? Digo, nos brincamos el cine también. El cine es importante en Alemania, ¿no? En Alemania surge una de las cineastas más importantes que está al servicio del Reich ahí, con Goebbels trabajando directamente, y hacen una película que se llama El Triunfo, ahorita me acuerdo cómo se llama, pero es una revolución en el tema del cine porque cambian la dinámica del cine, ahora sí ya... Cuando los noticieros eran en cine. Noticieros eran en cine. O sea, probablemente mucha gente desconoce esa parte, pero de los primeros, digamos, noticieros masivos en la época de Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, se proyectaban en el cine. Y entonces, pues era un antecedente muy importante para la gente que a lo mejor no tenía la inmediatez, ¿no? Que tuvieron después la radio super medio, ¿no? El supermedio, claro, también, y que todavía es súper importante. Y la televisión, por supuesto, el rey del siglo XX.
Pero en el cine había noticieros. Había noticieros. Antes de cada película había noticieros y justo eran también como aparatos ideológicos, ¿no? Manejados con el tema de la película que te digo, se llama El triunfo de la voluntad. Uh-huh. En esta película, bueno, es revolucionaria porque es de las primeras películas que están enfocadas directamente al tema de la política, ¿no? Y es la llegada del Reich, en un avión, aterriza y aterriza y baja como un dios, ¿no? Y llega para ser adorado por el pueblo, y ves imágenes impresionantes de mítines de 7,000 personas, 70,000 personas ahí formadas alrededor, y el Reich caminando ahí, Hitler enfilándose, y se volvió todo un tema, porque finalmente esta directora lo que hace es meter nuevas tomas. Y empieza la propaganda. La propaganda. Con ellos, ¿no? O sea, con ese régimen totalitario, en ese régimen de fascismo, ¿no? Claro. Empieza lo que es la propaganda política. Y la revolucionan también esos gobiernos, ¿no? La cambian completamente. Completamente. Goebbels ahí, él también tiene ahí un discurso que dice que la radio es el octavo poder, ¿no? Y que, bueno, que se deben a la radio y que el poder de lo que han hecho es gracias a la radio, ¿no? ¿Cómo ha podido llegar? Pues, imagínate. O sea, ellos mismos crearon los receptores, los radios, y los distribuyeron por toda Alemania para que la gente estuviera escuchando lo que ellos tenían que decir, y así poder tener la ideología muy, muy presente en todos los alemanes, para que ellos estuvieran claros de hacia dónde se dirigía su gobierno y por qué estaban haciendo lo que estaban haciendo, ¿no? Justificando lo que estaban haciendo. Pero estaban tan inmersos la gente que, pues, lo que les decían, ellos lo veían como una verdad. Incluso en esta forma de política, ellos prohibieron que no hubiera ninguna otra radiodifusora extranjera, ¿no? Porque nada más querían que su voz fuera la única que se escuchara. ¿Con qué motivo? Pues generar una cámara de eco, de resonancia, donde todos hablaran de lo mismo y estuvieran convenciéndose unos con otros. La importancia del medio, ¿no? Para poder llegar a hacer este tipo de ideologías ahí. Y bueno, obviamente también tenemos del otro lado, en Estados Unidos con la radio, pues a Roosevelt también, ¿no? Uh-huh. Churchill, porque también era un hombre de estos mensajes poderosísimos en su país a través de la radio, ¿no? Y hay hasta películas que nos muestran esta situación. Y bueno, todos estos grandes líderes de su momento usaron esos medios de comunicación política, usaron los medios de comunicación para hacer comunicación política y avanzar en sus planes y sus intenciones de unos en la búsqueda del poder, de todos los estilos que nos podemos imaginar y conocer, y otros pues directamente con las masas, ¿no? Por eso los medios masivos de comunicación. Es correcto. Que es la otra gran revolución de la comunicación política, ¿no? La masividad, la amplitud masiva de la comunicación. Sí, el medio llega a expandirse tanto que finalmente te conviertes en masa, ¿no? Uh-huh. A tener una comunicación de masas. Con el caso de Roosevelt también, él tiene un programa que se llama Charlas junto a la chimenea, y que eso es un programa vespertino y habla justamente del tema de la depresión y justifica por qué y debemos ir aguantando. Y luego viene el tema de la Segunda Guerra, y también ahí en la Segunda Guerra Mundial argumentando, ¿no? Cómo iban, Churchill también diciendo que era importante. Es cierto, hay una película muy muy buena ahí de Churchill que habla justo de cómo con la radio él empieza a bajar la información y decir: necesitamos participar, vamos ganando, no nos desanimemos. Y les llevó años, ¿no? Años esa guerra, pero mantener el espíritu de los ciudadanos arriba para que no decayeran y no pidieran el cese de la guerra o que se retiraran las tropas, pues fue importante la radio ahí, ¿no? Sí. La política, obviamente, aprovechando el medio como tal. Y luego viene esta parte de la televisión también, que es la siguiente etapa, que ya estamos hablando de 1950 por ahí. Y sí es cierto, cada que aparece un medio nuevo, dicen, va a desaparecer el anterior, ¿no? Estaba la prensa, surge la radio, y dice, ya nadie va a leer, va a desaparecer la prensa, porque la radio, pues están leyendo las noticias ahí, y los políticos se acercan y hablan también, entonces ya no lo necesitamos. No, la prensa sigue vigente con la radio, llega la televisión y exactamente lo mismo, ¿no?
oye, va a desaparecer la radio porque se tiene imágenes, mucho más bonita, atrapa, te tiene todo el tiempo frente al televisor. Y ahí hay otro fenómeno, ¿no? El estar todo el tiempo cautivo ante el medio. Tú estás en el cine, estás en una área, en una sala, al igual que en el Ágora, estabas cautivo, estabas sentado, te podías parar y ir, perderte el discurso. En el cine igual, te sientas tú, estás cautivo viendo una película por 2 horas. No te puedes parar, si te paras obviamente pierdes la historia y pues bueno, ya queda en ti, pero estás cautivo. Llega la televisión y es otro cambio también, ¿no? Programación estable, también te tienen cautivo cierto tiempo y llegan los debates a la televisión. Y los líderes de opinión, Manuel. Porque con cada medio, ahorita hablamos de los políticos, ¿no? Acabas de mencionar Hitler en el Reich, mencionaste Roosevelt, mencionamos Churchill, políticos que eran grandes líderes, pero también con estos medios, y por supuesto desde los más antiguos hasta los actuales, surgen líderes de opinión, ¿no? Que van moldeando. Que van moldeando. Y en la televisión creo que eso lo tenemos mucho más. Marcado, empezamos a tener mucho más marcado quiénes eran esos líderes de opinión, ¿no? En los programas principales, los noticieros estelares, pues las grandes estrellas, ¿no? Las grandes estrellas de la televisión que también eran líderes de opinión, fueron líderes de opinión e incidían muchísimo en temas políticos, aunque no fueran formalmente personajes políticos, pero el sistema los usó siempre como líderes de esa opinión. Claro, ¿no? Con cada medio va surgiendo un líder, ¿no? Y este líder tiene una influencia directamente que puede persuadir a los públicos, ¿no? Porque finalmente pues el público a veces no tiene tiempo, no le interesa y prefiere tener una versión mucho más digerida de alguien que es un experto. Y entonces es cuando aparece el líder de opinión, ¿no? Y tiene que ver con una forma de cómo pensamos, ¿no? El cerebro tiene 2 formas de pensar, una lenta y una rápida, ¿no? La lenta consume demasiada energía y requiere que tú enfoques toda tu atención en esa parte. Hablamos de las matemáticas. Cuando tú haces matemáticas, tu cerebro se enfoca en esta parte y empieza a consumir mucha energía. No le gusta al cerebro. El cerebro es perezoso, no le gusta pensar. Le gusta ser más relajado, que sea mucho más digerido lo que tenga. Por eso también las redes sociales, y vamos a hablar de eso, pero es parte del pensamiento. Y entonces cuando tienes la otra parte que es el pensamiento rasgo, que son los sesgos cognitivos, finalmente en esta parte de los sesgos cognitivos son atajos que tiene el cerebro para tener información y utilizarla de primera mano, ¿no? Uno de los sesgos más conocidos es el efecto halo, ¿no? O aura, donde el cerebro en la primera impresión cuando ve a una persona se genera una imagen de cómo es esa persona. Entonces, no necesitas platicar demasiado con ella porque el cerebro ya asumió cómo es. ¿Por qué? Porque utiliza este tipo de atajos y en esta utilización de atajos, justo cuando aparece los medios, pues hay líderes de opinión y el cerebro prefiere, en vez de investigar y de meterse a fondo a pensar, prefiere que le digan quién o que le digan ya de forma digerida qué es lo que hay que pensar, ¿no? Y es cuando el líder de opinión aparece ahí y tiene una gran relevancia también, ¿no? Que finalmente van moldeando también el pensamiento y la teoría de la aguja hipodérmica también, ¿no? Que el medio tiene la capacidad de meter como si fuera una aguja hipodérmica en el cerebro de las personas ideas y que esas ideas se echen a andar en la sociedad. Es cierto, tiene una gran influencia los medios, ¿no? Son una fuente muy poderosa de persuasión. La publicidad en la televisión apareció y también fue toda una revolución. El spot publicitario, ¿no? El spot político también. Dejaste de ver al político en el contacto con la gente, en el meeting con las personas para que pasara ahora a la producción de los spots. Podríamos decir que la tele y la radio, perdón que te interrumpa, pero adelante. Podríamos decir que la tele y la radio son los primeros medios que cambian que cambian al político, que le hacen ver al político su realidad. Porque bueno, anteriormente, pues teníamos la prensa, lo escrito, anteriormente, obviamente el discurso público, ¿no? Pero tele y radio masivos, tan amplios, tan fuertes, tan poderosos, son estos medios que le hacen un quiebre al político y en su comunicación política para hacerle ver esa realidad que tiene que adaptarse, ajustarse a las características del medio, de la imagen, de la presencia,
de esta proyección, como tú dices, este efecto de la primera impresión, ahí es cuando el político empieza a ser más profesional con los medios. Empieza a tomarle más relevancia a los medios, sin duda alguna. El caso que tenemos es el debate que hubo de Nixon y John F. Kennedy, ¿no? El debate se transmitió en televisión y en radio. La gente que escuchó la radio, cuando le preguntaron quién había ganado el debate, dijo Nixon. Nixon lo ganó, sin duda, ¿no? Es un gran orador y se lo llevó. Pero la gente que vio la televisión dijo, se preguntaron quién ganó el debate y dijo Kennedy lo ganó. ¿Por qué? Porque Kennedy sí se tomó el tiempo entendía cómo funcionaba el medio, lo maquillaron, le dedicaron tiempo, lo arreglaron. Y en cambio Nixon pues, era un viejo político a la vieja usanza, llegó con el nuevo medio, dijo, no, yo no necesito nada de esto, a mí no me peinen ni me pongan esas cosas, yo directo a la cámara. Y en la cámara estaba sudando. Uh-huh. Y entonces esta imagen, esta percepción de la gente lo notaba como nervioso. Uh-huh. Y esta percepción se generó a partir de esta imagen. Y cuando la gente que pudo ver el debate le dio, obviamente, el gane a Kennedy. Pero aparte Kennedy, ya un político cuyo discurso estaba hecho para la tele. Estaba diseñado para la tele. O sea, no solamente su imagen, su discurso, sí, toda su retórica, hasta sus movimientos, obviamente su aspecto, ¿no? Era un presidente cuyo aspecto era muy relevante. O sea, él era un símbolo por su imagen, sí mismo, Kennedy, y hasta el momento pues, es una de las siluetas políticas más conocidas, ¿no? Es identificable de siempre, ¿no? Pero, o sea, su discurso, su retórica estaba hecha para la tele. Sí. Y el otro no. El otro no. Así que hubo una transformación del político, ¿no? Ah. El político ya buscaba el soundbite, ¿no? Esa frase pequeña, corta, que te permite quedar grabada en la mente, ¿no? Pequeñas frases que son muy repetibles y que finalmente la gente puede llevar muy fácilmente de la idea de lo que estás comunicando. Su discurso estaba bien, como bien mencionas, diseñado para la televisión, ¿no? Ya tenía sí, la parte de la imagen bien estudiada, cómo se debía de mover ante las cámaras. No podía extender demasiado las manos, porque extender demasiado las manos implicaba que saliera cortado, ¿no? En el encuadre. Entonces él sabía que tenía que hablar muy pegadito y hablando, mientras que Nixon pues, no se había preparado para el medio, ¿no? Y esto fue lo que finalmente empieza a ser también en los políticos una nueva forma de ver el medio. ¿Por qué? Porque son medios masivos, llegas más rápido a la gente, tienes un desgaste menor que andar de puerta en puerta, de lugar en lugar platicando, y además pues, a lo mejor no todos los puedes unir al mismo momento, y en la televisión tienes la posibilidad de que se vuelva a repetir el evento, ¿no? O sea, no es un solo evento como en el Ágora, ¿no? Que tenías un discurso y era único, y quien no lo tomaba o no estaba ahí presente, pues no se enteraba por terceros. Acá no, acá cambia. Entonces empieza a cambiar también la comunicación política, y los políticos empiezan a ver el medio como una gran herramienta para poder llegar a las personas con cierto mensaje, pero además influir a través también de la imagen, ¿no? Sí, y fue durante décadas eso era lo que dominó, ¿no? O sea, ese político que queriendo o no ya tenía que prepararse para esa visualización de su mensaje, de su comunicación y de su discurso político, porque la gente consumió eso, ¿no? Empezó a consumir ese medio, empezó a consumir esa plataforma, y pensamos, ¿no? Pues la tele marcó fue el hito que marcó, y yo creo que muchos pues estaban pensando que qué seguía, ¿no? Después de la tele, digo, tu especialidad es comunicación política, tienes este tema estratégico, pero yo creo que los que veían el medio y estaban pensando qué sigue, fueron los que al final, cuando hay el gran boom de nuestros tiempos, no quiero decir que no los sorprendió, porque yo creo que no hay nadie que no se quede sorprendido de la velocidad de que avanzó nuestra época, sobre todo con internet, ¿no? Pero siempre el que logra estar un paso adelante en comunicación política es el que gana. El que imagina qué es lo que sigue, el que imagina qué es lo que viene, es el que gana. Como Kennedy, ¿no? O sea, él ya, cuando llegó, seguramente no él, pero sus asesores ya llevaban
tiempo viendo qué es lo que venía, qué es lo que llegaba, cuáles eran los tiempos y marca un precedente a posterior. Con la tele, en estos tiempos nos pasó igual, o sea, sí hubo a quien el surgimiento del internet lo dejó atrás y los que estaban hechos solo para tele se quedaron un poquito más viejitos a nuestras épocas actuales, ¿no? Pero es que fue un cambio radical, que no lo vimos pasar. Sí. Muy radical. Fue rápido, muy rápido, ¿no? Muy rápido. Sí, porque hablaste del tiempo del ágora, los griegos, de Roma, la imprenta. O sea, estamos hablando de un proceso de muchísimos años, ¿no? Prensa, televisión, radio, muchísimos años otra vez. Pero radio, tele para acá, o sea, estamos hablando de 50, 60 años. 50 años. Sí, en lo que, o sea, ha sido vertiginoso. Sí. Y se van acortando los tiempos, ¿no? 1950 al 2000, el auge de la televisión impresionante. En el 2000 surge el internet, ¿no? Las páginas web, y empieza a transformarse también toda esta parte de la comunicación política, los sitios, los foros, sobre todo, pues las páginas web eran muy básicas, ¿no? Pero no por eso dejabas de participar en ellas. Habrían foros de discusión y también los medios nos van cambiando, ¿no? McLuhan decía que, en Cómo entender a los medios, decía que los medios son una extensión del cuerpo humano, ¿no? Y que prácticamente nos estamos amputando una parte del cuerpo para cedérsela al medio. En este caso, con el tema de internet, pues bueno, te recordarás cómo era el internet antes, ¿no? Tienes que conectarte al teléfono, pedirle el tono, que se conectara, y pues nadie podía hacer otra llamada porque estabas tú en internet. Y además era muy caro poderte conectar a internet, y te conectabas 15, 20 minutos. ¿Qué hacías en 15 o 20 minutos? Pues haces una búsqueda rápida de tus temas. Ni la tarea. No, ni la tarea hacías. Te metías a hacer tu búsqueda de tema en internet, conocer cómo era la web, los foros para ver qué decían. Pero había una dinámica también del ser humano, o sea, del ser social. No ibas corriendo como hoy tenemos esa dinámica de la prisa, de lo inmediato. Tú entrabas a internet con este tono que te digo por teléfono, esperabas a que te entrara el acceso, entrabas, tenías 15, 20 minutos, una hora cuando más los que tenían acceso a esta parte, y entrabas a un foro, veías, hacías un comentario, entrabas, platicabas y te llevabas, ahora sí que prácticamente la tarea de lo que veías, investigabas por otro lado. ¿Para qué? Para que en la siguiente sesión, al siguiente día o 2 días después, pudieras volver a comentar y leer lo que te dejaban ahí. No había esta inmediatez como tal, ¿no? Como la conocemos hoy, que hoy te llega un WhatsApp a tu teléfono y si no lo contestas se ofenden, ¿no? Ay, te estoy mandando mensajes y no me atiendes. Cuando tu dinámica a lo mejor estás en otra cosa, ¿no? Estás en una reunión, estás en el trabajo, o a lo mejor lo traes sin batería y la gente piensa que porque te mandó el mensaje tiene que tener la respuesta inmediata. Nos ha ido cambiando bastante los medios, ¿no? Pero en esta parte de la web, pues también surge esta parte del internet, de poder estar en la plática de los foros, ¿no? Pero se empiezan a dar también fragmentaciones. Lo que pasaba con la prensa, cuando tienes una corriente y de otra, pues la gente busca y recurre a estos medios. ¿Para qué? Para buscar y hacer cajas de resonancia, ¿no? Lo que ellos creen, buscan reforzarlo. Entonces, con los foros de internet pasa lo mismo, y también tienes el anonimato, porque empiezas a generar nuevos perfiles, nuevas personas o nuevos nombres, ¿no? No directamente como anteriormente eras tú físicamente. Hoy no, hoy tienes esta posibilidad de poder crear un personaje y poder hablar el famoso avatar. El famoso avatar. Y poder hablar sin tapujos, ¿no? Sin lo que no puedes hacer frente a frente, ¿no? Lo que no te atreverías a hacer frente a frente, pues el medio te lo permite ahora con el internet. Poder hablar y empiezas a generar estas partes de hate, de odio, ¿no? También, entonces, también ahí la parte del internet, en la parte de la creación de identidades online, ¿no? Finalmente. Oye, Manuel, fíjate, ya estamos entrando de lleno al tema, a nuestra actualidad, ¿no? Pero sí quiero aprovecharte para hacer este análisis que te comentaba, ¿no? Porque muy pocos recordamos esos inicios. O sea, te digo, es que ha avanzado esto tan rápido que muy pocos recordamos esos inicios de esos foros que acabas de mencionar.
Por supuesto, eran riquísimos, ¿no? Habían foros muy interesantes, foros de opinión, foros de mensaje, foros donde se debatían temas, como bien dices, llegabas ahí, te unías y había el tema, y a veces parecían temas, habían algunos que podrían parecer algunos vanos o superficiales, Triviales, etcétera, sí. triviales, ¿no? Triviales, pero todo empezó a marcar un desarrollo después en la famoso Messenger, la mensajería, el ICQ, los grupos. A ver, ahí empezó un diálogo, porque comunicación política es diálogo. Es diálogo. Entonces, en Internet, en esa primigenia fase del Internet, inició un diálogo de la gente en línea, ¿no? Que era lo que no teníamos. Un diálogo en línea, una intercomunicación, una coordinación, ¿no? Porque desde que ya sabías a qué hora se abría un grupo y te metías, ya sabías a qué hora estaba caliente un chat y te metías, ¿no? De noticias, de actualidad, etcétera. Entonces empezó el diálogo, empezó la coordinación, empezó la interacción en línea. Y poco nos acordamos de aquella época, pero cuánto terminó influyendo en cómo se moldeó la red años después. Claro, eso fue un... ¿Recuerdas eso? Sí, fue el inicio. Los medios de comunicación, la radio, la prensa, la televisión, son unidireccionales, ¿no? Uh-huh. Son mensajes que emiten y tú no tienes forma de comentarlos, ¿no? De hacer una retroalimentación. Pero con las páginas web y estos chats se empieza a dar la interacción, justo, ¿no? La comunicación bidireccional, ¿no? Tú a tú, pues puedas tener esta comunicación directa. Y la radio lo tenía, ¿no? Habían programas, ¿sí? del teléfono, que también otro medio de comunicación muy importante, porque terminó siendo el teléfono híbrido con la radio, con la tele, ¿no? Porque sí había. O sea, había programas donde la gente podía interactuar, pero no era la definición del medio, ¿no? Este intercambio, no era un mensaje, llegaba masivo. Pero con la web y con el internet, eso rápido empieza a modificarse. ¿Cuál fue la promesa del Internet? Democratizar la información. Uh-huh. O sea, que todos tuviéramos acceso a ella y que todos participáramos en la creación de la información, ¿no? En esta mente colmena donde todos participan y generamos un mundo mejor, ¿no? Con nuestras ideas y nuestras propuestas. La realidad es que es otra, ¿no? Lo que pasó fue que se fragmentó la sociedad, se hicieron grupos y se buscaban esas cajas de resonancia, ¿no? No fue así como tal. Tú tienes ahorita pocos medios que son colectivos, ¿no? Wikipedia, ahí está, pero la gran mayoría de los medios hoy son de un solo dueño, ¿no? Y tienen un solo objetivo, lo que ellos estén buscando, ¿no? Hablemos de Facebook, hablemos de Twitter, tienen intereses y sí podrás decir y pensar lo que quieras, pero yo te censuro en el momento que yo considere que no es conveniente lo que estás diciendo, ¿no? A ver, antes de llegar ahí, digo, no es que yo esté aguantando mucho llegar ahí al tema de que habíamos platicado con Manuel de cómo son las redes hoy, porque redes sociales es ya pues lo que nos tiene vigentes en la comunicación política, no redes sociales, y las redes sociales hoy son un campo de batalla político y político electoral y todo lo ideológico y todo lo que vamos a platicar ahorita. Pero antes de entrar a esta parte de redes y hablar de Facebook, de X y de Instagram y de hoy TikTok y de todo esto que está cambiando, YouTube, por supuesto, donde tenemos, también hay unos que estamos haciendo los pininos en estos canales de comunicación que nos abren todas las fronteras globales, ¿no? Hoy decir que tienes un canal, o sea, pues es un canal global porque cualquiera puede ir y verte, ¿no? Y eso ha cambiado para mí eso cambia la definición del momento, ¿no? De 15 años para acá. Eso es muy relevante. Pero antes de entrar de lleno en eso, definir sí lo que para nuestro público, para la gente que nos ve, desde el punto de vista de la comunicación política, el tema de la ideología. Porque creo que tiene mucho que ver hoy, ¿no? En estos nuevos alcances de los medios, los mensajes que se emiten, o los mensajes que se lanzan para permear en una sociedad, que no está mal. No está mal, o sea, todos tenemos que tener una preferencia política, todos tenemos que tener una ideología marcada, interés, claro. O sea, el que no lo malo sería que no lo tuviéramos, ¿no? Lo malo sería que no existiera. Cualquier persona que se diga hacer o tener una inteligencia, que se diga tener un razonamiento, va a formar
una preferencia, va a formar una ideología, va a formar ideas, va a formar va a conformar su personalidad y su manera, su visión particular. O sea, malo sería que no lo hiciéramos. Pero a ver, aprovecharte desde desde el punto de vista de comunicación política, la ideología. O sea, cómo esta definición de lo ideológico influyó en la transformación y la evolución de esta comunicación política. Bien, claro, interesante el tema. Fíjate, George Lakoff habla de esta parte de la moral del político, ¿no? Todo político tiene una moral, como bien dices, y tiene una forma de concebir el mundo, ¿no? Hablamos del tema de Estados Unidos en específico, que es donde hace los estudios, pero en México también se da y en cualquier parte del mundo se da porque es un tema social, es un fenómeno social. Hay una concepción de cómo deben ser las cosas, ¿no? Cómo deben de funcionar las cosas. Y el mexicano tiene muy definidos sus valores, pero en el caso de lo que hace George Lakoff, él dice, bueno, aquí tenemos dos grandes partidos, hay más partidos, pero son dos grandes partidos que se disputan dos ideologías. Una que tiene que ver con el padre protector y otra que tiene que ver con un padre más blando, ¿no? En esta parte del padre protector, dice, bueno, los republicanos son mucho más estrictos, ¿no? Es un padre estricto. El padre estricto lo que busca es decirte, el mundo es peligroso, yo te voy a cuidar. Entonces, deja que yo me encargue de todo esto, tú haz lo que yo te digo que tengas que hacer y vas a estar bien. No te salgas de esta línea porque entonces te vuelves parte del problema. Y esta ideología del padre estricto es decirte, el enemigo está fuera de este país y lo vamos a combatir. Tú tienes que ser un buen ciudadano y tienes que hacer esto, esto y esto y evitar esto otro, porque eso nos genera un problema. A diferencia del padre protector que dice, bueno, no, son más los demócratas. ¿No? Si hay problemas, si hay pobres, si hay robos, es porque el sistema ha fallado en crear ciudadanos con más valores y tenemos que protegerlos. Entonces tenemos que darle beneficios para que estas personas puedan salir adelante de la situación en la que se encuentran y se vuelve un padre protector. Entonces, este tipo de ideologías está presente en todo. Siempre, la ideología ha estado presente en todo. La política es también ideología, ¿no? Es una forma de concebir el mundo y de decirte, estamos este tipo de cosas y los contrarios buscan lo otro, ¿no? Siempre ha habido esta separación o esta etiqueta, ¿no? Sí. Entre los políticos. Pero en las redes sociales se empieza a marcar más esta parte, ¿no? Pero en los medios de comunicación anteriores también. Sí, porque, por ejemplo, aquí presente. En nuestro primer programa que platicamos con un amigo también muy querido, con Raúl, nos decía él cómo veían los mexicanos en Estados Unidos esta ideología en los canales de televisión. Nos decía, por ejemplo, los republicanos en Fox y los demócratas en CNN. Y clarísimo lo tenían. Sí, ¿no? O sea, clarísimo lo tiene la gente. ¿Qué medios ideológicamente están identificados? Y eso en la tele, obviamente. Y ha moldeado también la comunicación política. Claro. Esos intereses, claro, ¿no? Claro. Porque te digo, no está mal tener la ideología. Lo que creo que nos mete en problemas es cuando los medios, los canales, per se, no hacen, obviamente, una declaración de principios, ¿no? Y direccionan todo puramente con base en su ideología política o en su identificación política pues histórica o del momento, ¿no? Como les convenga. Yo creo que eso es lo que nos mete en problemas. Nos mete en problemas porque tiene que ver con el modelo que adquirió México, ¿no? Cuando surge el tema de la televisión y la radio, dice, bueno, ¿qué hacemos nosotros como país, no? México, hay dos modelos, ¿no? El americano, que es este modelo de empresas donde finalmente tienen intereses y ellos desarrollan la tecnología y sirven a ciertas ideologías o ciertos intereses. Y la parte británica, ¿no? La parte europea, donde, bueno, el medio tiene que ser una transformación social, tiene que ser esta parte de función social, de mejorar la vida de los ciudadanos. Y México se queda con esta parte, con esta ideología de decir, el medio tiene que ser un beneficio social, tiene que apoyar y construir más a la sociedad y sacar adelante a los mexicanos. Y entonces entramos en esta disputa finalmente de la moral, ¿no? Uh-huh. Porque los medios de comunicación pues no están auspiciados por el gobierno, son empresas y las empresas tienen intereses. Y el mexicano se ha quedado con esta idea
deberían de ser neutrales los medios. No, los medios en muchas partes del mundo tienen intereses y por eso mismo están trabajando, por cuidar esos intereses. Y de los dos pero lados, pero obviamente no lo declaran, o sea, no son abiertos. No son abiertos. Y entonces es cuando, por supuesto que las masas, que son terminan siendo los afectados, ¿no? Y los manipulados, y los polarizados, no tienen claridad de cómo viene el asunto. De por dónde viene, entonces, exactamente. Eso es interesante también, que ustedes estudian como estrategas en comunicación política. Lo tienen que tener muy claro. Es claro, ¿no? es parte fundamental. Cuando dice, ¡ay, salió esta nota! A ver, espérame, ¿en dónde? Pues sí, porque ese es su medio, es el periódico de ellos, por decir, de la izquierda o de la derecha, pues es lo que hacen, ¿no? Apoyan este tipo de ideas. Entonces, no nos concentremos en esto, concentrémonos en lo que es importante. Pero efectivamente, o sea, en México tenemos pues dos grandes periódicos que están en los extremos, ¿no? La Jornada, que está muy identificada con la izquierda, y el Reforma, ¿no? Que está muy identificado con la derecha, ¿no? Y está bien, no pasa nada. O sea, tú tienes opciones para elegir, que finalmente eso es lo que también en la parte de la democracia es parte fundamental, que tú puedas elegir qué es lo que te conviene, ¿no? Qué es lo que más, con qué te identificas más y con cuál te sientes más a gusto. Entonces, esta diversidad es buena, ¿no? No hace daño. Pero en el mexicano... Pero hay que saberla, pero hay que conocerlo. No lo tenemos claro, ¿no? Muchos no lo tenemos claro. En la sociedad ahí de repente hay grupos que piensan que no, que los medios deben de ser bondadosos y neutrales y no tener ideología. Es muy difícil, ¿no? Ya hoy en día es muy difícil esta parte. Pero sí, digo, finalmente han tenido y siempre han estado ahí, y en las redes sociales más todavía, ¿no? Más todavía, porque nos vendieron esta parte de la web y del internet como la parte donde todos participábamos y todos íbamos a ser libres para poder expresar lo que pensáramos. Y la verdad es que acabó siendo también otra cosa distinta. Son empresas también que tienen intereses, y cuando tú tocas esos intereses, pues te banean, te borran tu cuenta y se acabó, ¿no? Twitter llegó un momento... Bueno, entre ellos se lo han hecho. Sí, o sea, entre ellos. Entre poderosos, Twitter aniquiló a Trump. ¿Cuántos años? Lo baneó, ¿no? Estuvo baneado. Totalmente. Él tuvo que hacer su propia red social. Truth Social, ¿no? Truth Social se llama. O sea, entre ellos se llevan pesadísimo, ¿no? O sea, Twitter fue fundamental, por ejemplo, para el triunfo de Obama, ¿no? Que ahí le da un impulso, que estaba en su auge el Twitter cuando gana Obama. Entonces, está clarísimo cómo funcionan. Lo que pasa que muchas veces la mayoría de las personas no se toman ese tiempo de hacer las revisiones, ¿no? Y hoy vamos a hacer eso contigo. Vamos a hacer una pequeña revisión de cómo las redes sociales son hoy un campo de batalla político electoral, y con tres vertientes que ya ahorita lo platicamos más o menos, pero con tres vertientes muy específicas. Los llamados bots, que son estas cuentas que les decimos no son reales, pero a ver, detrás de los bots hay una coordinación, porque el bot no puede existir si no hay atrás alguien que lo programa y lo manipula y lo coordina, ¿no? Es correcto. De entrada. Después está la manipulación de la red social por sí misma, ¿no? Porque la red social tiene un algoritmo, y entonces pues toda esta gente va en búsqueda, trae la búsqueda de cómo influye, cómo altera, cómo manipula y cómo resulta beneficiado de ese algoritmo, que es el que te hace tener mayor alcance, viralidad, lo que tú quieras, ¿no? Y la otra parte, que ya lo platicamos también ahorita, es estas figuras ideológicas, representadas, influencers, vamos a llamarle influencers, vamos a llamarle líderes de opinión, vamos a llamarle, pero son figuras que tienen una relevancia, que tienen una presencia, que tienen muchos seguidores, millones de seguidores, pero también traen una ideología. Y entonces hoy muchos políticos, en su comunicación política, que aparte lo platicamos ahorita antes de entrar al aire, ya hay políticos que sienten que no requieren de mayor preparación en su estrategia política o en su comunicación política, porque creen mucho en el alcance de esas figuras. Que en lugar de hacer un spot, pues voy con un youtuber que sea afín a mi ideología, ¿no? O voy con un
presentador en otra red social que comulgue con mis ideas, y en lugar de elaborar un spot donde tenga que explicar mi programa de gobierno o hacer mis ofertas políticas o hacer mis propuestas en ese mensaje, pues voy con porque sé que se alinea conmigo y ahí lo suelto, ¿no? Y me marco con él y me desmarco de todos los que están en la línea contraria, ¿no? De todos los influencers, de todos los comentaristas, de todos los periodistas, de todos los que estén en la red que no vaya con mi línea. A esos ni los tomo en cuenta, y si puedo los ataco, y si puedo los desgasto, y si puedo trato hasta de eliminarlos de la red, ¿no? Ahí está la gran vertiente que yo identifico en esto que veo en las redes sociales como el campo de batalla política de nuestros días. Y eso lo quiero que tú me platiques, que me des tu opinión y me des tu análisis. Nada más, antes de hablar de la red social, hay un elemento que hace que todo esto tenga ese gran potencial, que es el smartphone. El smartphone, cuando aparece el smartphone, se vuelve la locura, ¿no? Se vuelve la locura porque tienes la inmediatez en tus manos, tienes el contacto directo con personas que no tienes en la cercanía. Y finalmente también el medio te va alejando de los cercanos y te va acercando con los lejanos, ¿no? Uh-huh. O sea, es un fenómeno que estamos viviendo como sociedad que también tiene repercusiones, ¿no? Como sociedad. Y lo vamos a ver más adelante. Oye, pasamos mediodía. No más en el teléfono. Pasan 12, 14 horas. No, qué barbaridad. 16 horas en redes sociales, ¿no? Sí. Cualquiera que... Yo les hago un ejercicio. Sí. Tengo la fortuna de dar unas clases en maestrías y con un amigo en la maestría de dar el tema de comunicación. Yo les hago un ejercicio. Abran su teléfono y veamos cuánto tiempo pasamos en redes sociales. Se sorprenden de la cantidad porque no lo haces consciente. Y lo vamos a hablar porque también el teléfono, el smartphone fue una revolución también, porque empezaron a ver que todas esas pantallas que teníamos grandes, las del cine, la de la televisión, pues las llevamos ahora en el bolsillo, ¿no? Y con esa facilidad de poder sacar y conectarnos y ver lo que necesitamos o queremos ver, pasamos las horas pegadas a este instrumento. Pero bueno, es la parte importante o clave es cuando surge el smartphone, ¿no? 2007, y ya dimos un brinco, ¿no? De 2000 a 2007 uh-huh. con el teléfono, y obviamente la evolución que va dando, la música que tenías, y obviamente va creciendo mucho más rápido la tecnología y la capacidad va aumentando, y entonces tienes más velocidad. El internet ya no tienes que conectarte al teléfono para poder hacer la conexión, sino ahora lo llevas todo el tiempo. Hoy estás más conectado y estás más inmerso ahora en estas partes de las redes y el contacto con otras personas, ¿no? Y ahí es cuando empieza justo el tema de las redes sociales, cuando tienen su boom. Las redes sociales 2007, 2008 empiezan a tener esta parte del boom. 2010, cuando Facebook se consolida como una red social que pues llega a muchísimas personas, ¿no? Y empezamos a tener la parte de la era del microtargeting. Empezamos a ver que cuando tú entras a una red social, ¿cuál es la magia de la red social? Pues que son grupos. El ser es un ser social y le gusta pertenecer a grupos, ¿no? No hay nada más peligroso para un ser humano que quedar aislado, ¿no? Cuando alguien te rechaza, pues prácticamente estás muerto. Y en la política te lo dicen, ¿no? Ya está muerto, está solo, no hay nadie, no tiene apoyo. Se le acabó porque el político se debe al apoyo social. Y en esta parte de poder pertenecer al grupo juega un rol muy importante en las redes sociales, porque si recordemos cómo empieza el tema de Facebook, si yo pertenezco a las universidades, soy parte de, y empiezas a formar grupitos, y después vienen los grupos de intereses, ¿no? Los de lectura, los de la bicicleta, uh-huh. los del ajedrez, y empiezas a buscar esos grupos dentro de las redes sociales, lo que se hace en la primera parte de la web, ¿no? Buscabas interés en ciertos grupos, pero estás buscando grupos de interés. Y en estos grupos de interés, pues, obviamente, pues también hay ideologías y toda esta parte, pero la parte importante es que estos grupos empiezan a generar datos. El teléfono, que es algo que no tenía la televisión, no te puede decir cuánto tiempo realmente estabas pegado a la televisión. La televisión podía estar sonando y tú haciendo uh-huh. otra actividad, ¿no? Sí. Podías disociarte. Sí, medías otras cosas, ¿no? Medías el rating, medías el rating, pero no la estadística como tal, ¿no? Y de toda tu información que le das a las redes, que es impresionante también. Es impresionante lo que haces. Cuando tú tienes un correo, tienes una información y las búsquedas en la web, o sea, todo lo que vas haciendo está registrado y son grandes nubes de información lo que se está generando en los servidores, y justo eso es lo que hace la gente, ¿no? Interesarse en esos datos, ¿no? Dicen que el petróleo de esta era son los datos, ¿no?
Es el nuevo petróleo, los datos, que es lo que está moviendo lo que va a seguir moviendo, porque finalmente es lo que les interesa a los medios, ¿no? Que saber qué estás viendo, cuánto tiempo estás viendo, qué intereses tienes, ¿para qué? Para que yo con esa base de datos sepa, mira, el teléfono, esa información la tienes en automático, la tienen ellos en automático. Cuando tú accedes y dices, concedo y sí cedo mis derechos para que todos los derechos de privacidad, acepto lo que me están diciendo. Estás diciendo tú que toda la información que esté en tu tablet, en tu teléfono, puede pasar a ser parte de las bases de datos del grupo o del lugar que estás visitando. Y va desde la pantalla, ¿no? Ellos pueden definir qué modelo de teléfono tienes, con el modelo de teléfono saber qué tipo de pantalla, cuánto mide tu pantalla, y con esta información poder etiquetarte de cierta forma y decir, pertenece a este grupo social. Y ya te clasifican de una forma y te empiezan a mandar información de acuerdo a este perfil que tu teléfono, sin que tú lo supieras, está dando, ¿no? ¿Qué generación de teléfono es? ¿Qué tipo de pantalla? ¿Cuántas fotos tomó? ¿Qué sitios visitó? Todo. Absolutamente todo lo que tú haces hoy lo tienen las grandes empresas que están metidas en las redes sociales, ¿no? Por eso también Trump, la pelea que tenía con TikTok por pertenecer, es la única red social que no tiene Estados Unidos. Todas las demás todas son absolutamente gringas, ¿no? La única que no tiene es TikTok. Hoy ya tiene una parte, no tiene la totalidad, pero tiene vista y sabe quién están haciendo qué en TikTok y pueden escuchar también lo que estás haciendo, ¿no? Porque es la capacidad que tiene este instrumento, que no tenía ningún otro, ¿no? Y ahí viene la importancia de también para los políticos poder entrar a estos grupos. ¿Por qué? Porque finalmente, como te digo, el contacto lo debes de tener y entre más gente te conozca, pues mucho mejor para poder incrementar tu base de seguidores, la gente con la cual tú puedas interactuar ahora y te puedan reafirmar y te confirmen que estás haciendo lo correcto, ¿no? Que tienes esa fuerza para poder llegar a la elección y poder vencer sin problema alguno, ¿no? Y aquí viene también el juego que te permite esto, ¿no? Cuando tú tienes o estás expuesto a este tipo de plataformas o de redes sociales, pues te prestas a este juego como el de Cambridge Analytica, ¿no? Que se hizo con el tema de Trump también. Juntaron un grupo, hicieron una investigación de perfiles, los clasificaron de cierta forma y dijeron, ¿qué vamos a hacer con este grupo? No los vamos a cambiar de ideología. Les vamos a alimentar la ideología que ya tienen para direccionarlos hacia ciertas cosas. Entonces había un problema, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues no tenemos empleo. Bueno, no tenemos empleo. Necesitamos un enemigo. ¿Quién es el enemigo? El mexicano es el que viene a quitarnos los empleos. Y empieza este discurso, obviamente, ya enfocado sobre esta problemática, ¿no? Ya va muy direccionada la comunicación y que los políticos están utilizando, ¿no? Hoy en día en México también se han podido armar pequeños cambios analíticos en los estados, cuando tú tienes miles de páginas que surgen en cada elección, previo a cada elección, surgen cientos de páginas web que van a dar información y que tienen un perfil, ¿no? Y que empiezan de una forma, con un cierto interés, y a la cuestión de meses empiezan a irse direccionando poco a poco, hasta llegar a la elección y decir, oigan, estos son los mejores perfiles, y nada más les dan vista a ciertos personajes y omiten los otros, ¿no? Porque para eso están diseñados, son instrumentos también para generar esas cajas de resonancia, ¿no? Como los bots que te mencionaba. Como los bots, que es otra parte también que juegan un papel importante. Con las páginas web en los periódicos recordarás que pues, salía la nota y te dejaban la parte de poder comentar la nota y se llenaba de un mundo de comentarios, ¿no? De gente que finalmente aportaba su comentario, su punto de opinión, pero también de grupos de interés que veían que eran foros de discusión y había que dominar también la narrativa en esos foros porque eso les convenía a su ideología. Entonces se formaron de ambos bandos, de todos los bandos se forman ese tipo de bots. ¿Por qué? Porque dominar la narrativa es importante para la elección, ¿no? Sí, artificialmente. O sea, hacer el ruido, eso es, o sea, preponderar. O sea, no importa si tengo que hacer cuentas falsas, coordinarlas, es preponderar. O sea, eso es pragmático. Y luego esa parte de que te decía, el algoritmo, la manipulación y los influencers o estos que tienen voz más amplia,
que van con la ideología, los influencers ideológicos, digámoslo así. ¿Cómo ves ese fenómeno? Eso también es un tema ahí de gran interés y de investigación sobre todo, ¿no? Cómo el algoritmo te va arrojando tus mismos intereses. Está comprobado que si tú ves algo, pues no te gusta, pues no pasas tiempo en la pantalla, ¿no? Si te empiezan a arrojar cosas que no te interesan, pues las rechazas y en ese momento cierras tu teléfono y te dedicas a hacer otra cosa. Y lo que ellos quieren es que tú estés pegado justo en la pantalla, que tengas tus ojos fijos en la pantalla y que les dediques tiempo. Y para eso lo que hacen es ponerte justo lo que tú quieres, ¿no? Así funciona, son estímulos que el cerebro, además, te decían esta parte del cerebro que piensa lento y piensa rápido, donde uno consume más energía y el otro menos, pero se lleva más información, se llena también se estimula el cerebro muy rápidamente, ¿no? Y lo vimos ahora con esta famosa marcha de la generación Z, que el gobierno decía, bueno, detrás hay una cantidad de bots, hay una cantidad de bots y una cantidad de gente que está alimentando esto y haciendo ruido, que no es cierto, decía el gobierno. Es ¿no? lo que decía, ¿no? Que no es cierto. Que es un argumento también, ¿no? Uh-huh. Es una parte también ideológica y se entiende porque están en esta parte. Pero cuando fue una oposición, pues también recordarás el caso de los 43. Todos los días hacía un pase de lista y la red continuaba alimentando el algoritmo para que no perdiera vigencia, que se mantuviera en el tiempo, ¿no? Y la gente lo estuviera viendo. Es top on mind, ¿no? Mantenerte en la mente del ciudadano, de la persona que está en la red social. Y finalmente sí, o sea, juega un papel muy importante el algoritmo, porque lo que hace el algoritmo es regresarte lo que tú quieres. Es una caja de resonancia, te decía. Uh-huh. ¿No? Entonces, si te interesa, voy a decir, no sé, las patinetas, los patines, pues bueno, el mismo algoritmo te arroja gente patinando, concursos, uh-huh. Refacciones. Ahora, Manuel, ya para cerrar, porque yo creo que al final de cuentas todos hemos vivido y hemos visto esas grandes maquinarias de la batalla política que hay en redes sociales, campo de batalla que ya son las redes sociales. Pero ¿qué nos queda por hacer? Al final de cuentas, porque no le vamos a echar la culpa a la sociedad. No, claro que no. O sea, detrás de esto hay gente, empresas, gobiernos, compañías, que están haciéndolo esto a propósito. Sí. ¿Qué nos queda como cierre, como sociedad? ¿Qué nos queda para hacer? Te voy a decir, ¿qué nos queda por hacer? De entrada, el tema de las redes sociales, hay que siempre verificar el tema, ¿no? Hoy vivimos la información de la posverdad, la era de la posverdad, donde cualquier cosa se puede distorsionar y se distorsiona de gran forma que alcanza una viralidad enorme, ¿no? Y después hay las personas a decir que no era verdad, que no era cierto, pero ya no alcanzan la misma dimensión que alcanzó esta nota alarmista y se queda como verdad, se queda posteriormente como verdad. Pero viene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hoy es todo un tema también que se tiene que estudiar y que además muchos políticos están tratando de entrar en la inteligencia artificial. Están los videos fake, los del deepfake, donde se hacen obviamente con la cara de un político algún mensaje y están engañando. Eso es todo un tema que se tiene que legislar también. Pero te voy a comentar algo que da miedo, ¿no? Que espanta. En el 2024, el año pasado, se hizo un experimento con chatbots de inteligencia artificial, donde a ciertos perfiles en Estados Unidos, se hizo en Estados Unidos, en Polonia y en Canadá, se les puso a personas a platicar con un chatbot, con una instrucción del chatbot. Sea amable, persuade con datos a las personas y ve si puedes mover su intención política. ¿Qué fue lo que pasó? Le dijeron, pero no mientas. No mientas, por favor. O sea, es una de las instrucciones. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, me estás hablando de un chat como ChatGPT, como Gemini, como Grok. Platicas con ellos y te van dando información y te van dirigiendo. Tienen sesgos también. Te empiezan a tener sesgos y te empiezan a dirigir hacia ciertas partes. Esos, entonces le dieron a la gente que estaba con Trump y con Kamala, los expusieron y notaron que el chatbot era capaz de mover 4 puntos a los demócratas y casi 3 puntos a los republicanos. La información que generaba el AI tenía la capacidad de persuadir con datos a las personas para mover su voto. Uh-huh. Cuando hicieron el análisis, se dieron cuenta que la instrucción que le dieron de no mentir no la había cumplido. Empezó a falsear datos. La misma AI empezó a generar información. ¿Por qué?
porque empezó a tener también preferencias light. ¿Sí? O sea, te daba un roleplay, ¿no? Te daba un roleplay. Te empezaba a endulzar. Exactamente. Fíjate. A eso nos estamos exponiendo. Entonces, hoy en día tú llegas y le preguntas, si quieres preguntar algo a ChatGPT, a Gemini, a cualquiera a DeepSeek, a cualquiera que tengas como preferida, tiene un sesgo también y te va a inducir hacia cierta parte, ¿no? Y esa parte también tenemos que, bueno, se tiene que regular y se tiene que ver como algo de fuerte influencia, ¿no? No, pues ya nos dejaste atrás a los bots y a lo demás. Ya los bots. Con la AI, los bots con esto que nos dices de la inteligencia artificial, ya estamos entrando en la manipulación 4.0. Exactamente, estamos a otro nivel ya con el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que nos queda hacer? Verificar los datos, ¿no? El fact check le llaman, ¿no? De verificar los hechos, o sea, buscar fuentes de información verídicas, que es ahí donde los medios de comunicación tienen un papel muy importante, ¿no? Que en las redes sociales surgen muchas paginitas y surgen esta parte de poder hacer ideología para ciertos grupos o partidos, y lo que tenemos que hacer nosotros es verificar toda la información, ¿no? Claro. Bueno, Manuel, pues muchas gracias. No, hombre, al contrario. Yo creo que te vamos a ocupar en alguna mesa de análisis, pues ya cuando esté muy cerca el proceso electoral de México, ¿no? El Campeche y de México, el de la asociación. Me gustaría mucho que nos volvieras a acompañar para analizar estos temas. De verdad que traíamos pues una batería de cuestionamientos, pero pues cierras con algo que nos dejas pensando, nos dejas reflexionando qué es lo que sigue en este tema de las redes sociales como campo de batalla político electoral. Y bueno, muchas gracias, Manuel Monge, estratega en comunicación política. Gracias a quienes nos sintonizaron en este programa de Ciudadano Oropesa. Pues ya estamos casi a final del año, les agradecemos mucho si se pueden suscribir, unirse a nuestras redes sociales que aparecen aquí abajo en nuestro canal y seguirnos acompañando en estas emisiones, así como lo hicieron afortunadamente gracias en este 2025, también durante 2026, que seguramente nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias, Manuel, nuevamente muchas gracias. A ti un gusto. Y hasta la próxima semana.